el tema del decreto 1609 del 2002, transportes de materiales peligrosos. Nuestros integrantes son Liliana Cabrera, Joana Sánchez, Johnny Mozo y quien les habla, Mónica Prada. Para adentrarnos en el tema de lo que son mercancías peligrosas, vamos a hablar de su definición. Mercancías peligrosas son materiales perjudiciales que durante su fabricación, manejo, transporte o uso pueden generar o desprender polvos, humos, gases o líquidos a vapores y que están clasificados como asfixiantes, tóxicos, inflamables o explosivos, que al contacto con las personas puede perjudicar su salud o al medio ambiente. El decreto 1609 contempla unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Que son establecer requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, con el fin de minimizar riesgos y garantizar la seguridad. El alcance es el transporte terrestre, las operaciones de preparación, envío, cargue de seguridad en envases y embalajes, segregación, transbordo, trasiego y almacenamiento, descarga y manipulación. Estas mercancías peligrosas están clasificadas en nueve clases. Estas clases, para cumplir el alcance, cada una debe cumplir con una NTC, que son las normas técnicas colombianas. La clase 1 son los explosivos, que debe cumplir con la norma técnica 3966. La clase 2 son gases, que debe cumplir con la norma NTC 2880. La clase 3 son líquidos inflamables, NTC 2801. La clase 4, sólidos inflamables, NTC 3967. La clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, con la NTC 3968. La clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas, que cumplen con la norma técnica N3969. Las 7 son sustancias radiactivas, NTC 3970. La clase 8 son sustancias corrosivas, NTC 3971. Y la 9, que son sustancias peligrosas o varias, que cumplen con la norma NTC 3972. Dando continuidad al tema, vamos a hablar del sistema de identificación de los materiales peligrosos de acuerdo a las Naciones Unidas, DOT y Canutec, que nos explica, como veíamos anteriormente, que están divididos en 9 clasificaciones o 9 grupos, donde vamos a encontrar un pictograma con nomenclatura. El pictograma es la parte de la figura que observamos acá. En la parte inferior vamos a encontrar un número que nos indica cuáles son los materiales o cuál es la clase de la sustancia que vamos a observar. En este caso, la clase 1 son materiales explosivos, y a su vez tiene una subdivisión que va desde el 1.1 al 1.6, materiales con diferentes características de la misma familia. La clase 2 nos habla de gases, que va desde la subdivisión 2.1, gases inflamables, hasta la 2.3, que son gases venenosos. A continuación encontramos la clase número 3, que son líquidos inflamables, la clase número 4, que son sólidos inflamables, con combustión espontánea, y como observamos acá, con su característico pictograma. La clase número 5 nos habla de los oxidantes y los peróxidos orgánicos, donde observamos el pictograma y la subdivisión. La clase número 6 nos habla de materiales venenosos o tóxicos y su respectiva subdivisión con el característico pictograma. La clase número 7 son los materiales radioactivos. La clase número 8 son sustancias corrosivas, y la clase número 9, con su respectiva división, son materiales misceláneos. Ahora venimos con una parte bien importante e interesante, que nos habla de la identificación de los materiales, también de acuerdo a lo que nos solicita las Naciones Unidas, que también está contemplada dentro del decreto. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? El número de las naciones de la Organización de las Naciones Unidas debe estar ubicado en todas las caras visibles del vehículo. Debe cumplir con ciertas características, como por ejemplo el color del elemento, que debe ser naranja en materiales reflectivos. Debe cumplir con unas características de amplitud de 30 centímetros y 12 centímetros de alto. En la parte inferior encontramos este número, que nos indica el tipo de sustancia de acuerdo a la clasificación de la ONU, y en la parte superior encontramos el código de riesgo, que también puede tener una explicación de la siguiente forma. Para este caso, la X nos indica que ese material, que es carburo de calcio, reacciona violentamente con agua. El número 4 nos indica que el material es sólido, y el número 3 nos indica que es una sustancia combustible.
Podemos observar el rotulado y el etiquetado también de acuerdo a la norma técnica 1692, pictograma y nomenclatura de acuerdo a las Naciones Unidas. Por último encontramos un ejemplo, también de acuerdo a la NTC 1692, que nos dice: la identificación del vehículo debe tener en cuenta los siguientes elementos. Debe tener rótulos fijos para los camiones o los remolques, también debe tener rótulos removibles, y la ubicación debe ser en lugares amplios de una visión adecuada, con material reflectivo, con 2 metros de distancia, de acuerdo pues al vehículo que transporta. Continuando con la norma, nos habla acerca sobre el programa de identificación e información sobre las sustancias químicas. Este debe ser registrado y expedido por una autoridad competente, contar con las hojas de seguridad y datos, indicar qué contienen los envases, etiquetas, información de adiestramiento de lo que necesitan conocer los trabajadores sobre la sustancia química que están transportando. También es necesario tener la guía de despacho, las hojas de seguridad del producto, el grado de peligrosidad del producto, el plan de emergencia del producto y los equipos necesarios para combatir esa emergencia. Hablamos sobre los requisitos generales para el transporte. Contamos con 3 características: los elementos básicos para la atención, es decir, que debemos de contar en cuanto a emergencias con botiquines, con extintores de incendio, ropa protectora para los trabajadores, linterna, equipos de recolección y limpieza y material absorbente para atención de emergencias. Para los trabajadores y los conductores es necesario que ellos conozcan qué sustancia química están transportando, tener unas pólizas de seguridad y de cumplimiento, igual una tarjeta de registro nacional para el transporte de materiales peligrosos. Contar también con la disposición de carga del vehículo y los dispositivos necesarios, es decir, que debemos de contar con un sistema eléctrico diseñado para el vehículo, 2 extintores, contar también con dispositivos sonoros de emergencias, carga y descargue para cilindros, contar con no estacionar en zonas residenciales, que eso es muy importante, y no circular con más de 2 remolques o semirremolques dentro del perímetro de la ciudad. Continuando con el tema de requisitos, tenemos los requisitos generales para el transporte en carretera. Entonces, debemos no transitar por vías públicas con carga que sobresalga del extremo del vehículo. Todos los vehículos deben garantizar la seguridad y estabilidad de la carga. El contenedor debe estar asegurado de sus 4 esquinas al vehículo con unos dispositivos específicos. Cuando el cargamento incluya mercancías peligrosas y no peligrosas que sean compatibles, siempre debemos separarlas con estivos. Adicional, no debemos estacionar los vehículos en zonas residenciales, zonas de parques, colegios y demás zonas. Sanciones por incumplimiento. Tenemos multas. Estas multas se aplican a las empresas transportadoras, tanto las que reciben como las que lo emiten y las que lo despachan. Tenemos suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de operación, suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa transportadora, inmovilización o retención de vehículos y sanciones al remitente o propietario de la mercancía peligrosa. Tenemos unas obligaciones de los actores de la cadena de transporte. Estas obligaciones incluyen las personas o las empresas que despachan el material peligroso, las personas que lo transportan y la empresa que lo recibe. Entonces, debemos diseñar y ejecutar un programa de entrenamiento sobre procedimientos normalizados. Debemos realizar una evaluación de las dosis de radiación cuando aplique o cuando se maneje el material radiactivo. No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas con personas, animales, medicamentos. Elaborar o solicitar la tarjeta de emergencia. Entregar para el transporte de la carga debidamente etiquetada y rotulada. Y diseñar un plan de contingencias para la atención de emergencias en caso de presentarse un accidente en carretera. Bueno, esto ya para finalizar el decreto 1609, era toda la información que teníamos para enviarles. Muchas gracias.